Bueno, en esta ocasión vamos a resolver un ejercicio extraído del libro Hugo Medina Guzmán, el cual forma parte de mi primer parcial de Física 2. Bueno, nuestro ejercicio nos dice que en la superficie cerrada de la figura, de esta figura que vemos aquí en pantalla, A igual a 0,5 metros, B igual a 0,4 metros, C igual a 0,3 metros e I sub 0 igual a 0,2 metros, la cual está sumergida en un campo electrostático que no es homogéneo y que viene dado en el sistema internacional por campo eléctrico, el módulo del campo eléctrico es igual a 4 más 3 i al cuadrado en dirección J. Determinar la carga neta encerrada en la superficie. Luego de haber leído el mismo, debemos analizarlo. Nos podemos preguntar, ¿quién o qué vincula estas propiedades, o sea, el flujo eléctrico y la carga? ¿Quién lo hace? Es la ley de Gauss, la cual nos dice que el flujo eléctrico a través de una superficie es directamente proporcional a la carga neta encerrada en ella. Esta ley, la expresión de esta ley, el flujo eléctrico es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0, que es la permitida en el vacío. Pero además, esta ley vincula el campo eléctrico y el área con el flujo. Nos dice que cuando un campo eléctrico atraviesa una superficie, tenemos un flujo eléctrico, el cual se expresa a través de esta ecuación, que el flujo eléctrico es igual a la integral del campo eléctrico por el diferencial de área, pero esta ecuación se aplica cuando la superficie es irregular, el cual no es nuestro caso, ya que nuestra superficie es plana. Por lo tanto, podemos utilizar la ecuación de que el flujo eléctrico es igual al campo eléctrico por el área por el coseno que se forma entre el vector campo eléctrico y el vector área. Para continuar entonces, lo que vamos a hacer nosotros es determinar el flujo eléctrico de cada cara de la figura, y ya que nuestro campo es uniforme y no es homogéneo y las superficies son planas, vamos a calcular el flujo eléctrico de cada cara y luego lo que vamos a hacer es sumarlo para obtener el flujo eléctrico total. Para hacerlo, vamos a utilizar la ecuación del flujo eléctrico es igual al campo eléctrico por el área por el coseno del ángulo que se forma entre estos dos vectores. Para continuar analizando el ejercicio, es necesario que analicemos la figura. En este caso, tenemos la cara A. Al analizar esta cara, podemos ver que el vector de campo eléctrico y el vector de superficie forman aquí un ángulo de 90 grados, causando que al realizar las operaciones nos dé un flujo nulo, ya que como vimos anteriormente, el flujo eléctrico es el campo eléctrico por el vector de área por el coseno que forman estos dos vectores. Al ser coseno de 90 es 0, entonces al multiplicar la operación por 0 nos va a dar un flujo eléctrico nulo. Por lo tanto, en esta cara no tenemos flujo eléctrico. Pasamos a la cara B. Sucede exactamente lo mismo. El vector superficie y el vector campo eléctrico forman un ángulo de 90 grados, provocando lo mismo, ¿no? Que no haya flujo eléctrico a través de esta cara. Si pasamos a analizar la cara C, se podrá observar que no sucede lo mismo que sucedió en las caras anteriores, que el ángulo era de 90 grados, por lo tanto nos va a dar un flujo nulo. En este caso, ambos vectores tienen la misma dirección, más J, y por lo tanto se van a sumar y el flujo eléctrico en este caso va a ser distinto de 0. Por lo tanto, podremos calcular cuál es el valor de ese flujo eléctrico. Para calcular el flujo eléctrico en la cara C, es necesario que, por ejemplo, tengamos en cuenta que el módulo de nuestro campo eléctrico es igual a 4 más 3
y al cuadrado en dirección j. Por lo que para esta cara, por ejemplo, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es ubicar la cara. Si observamos acá la imagen, está a una distancia y sub 0 b del eje de coordenadas, ¿no? Por lo tanto, nuestra y va a ser igual a y sub 0 más b. El área de nuestra figura va a ser a por c en dirección j. Partimos de nuestra ecuación de flujo eléctrico, ¿no? Flujo eléctrico es igual al campo eléctrico por área. Y en nuestro módulo de campo eléctrico vamos a sustituir esta I que tenemos aquí por esta I, ya que esta es nuestra ubicación. Por lo tanto, 4 más 3 y sub 0 más b al cuadrado en dirección j. Luego vamos a sustituir el campo eléctrico y el área en esta ecuación. Tenemos ahí. Y nos va a quedar que 4 más 3 y sub 0 más b al cuadrado en dirección j por el área AC en dirección j. Haciendo unas cuentas, vamos a obtener que nuestro flujo 1 de la cara C va a ser igual a 4A por C más 3A por C y sub 0 más B al cuadrado. Y ese es nuestro flujo número 1. La otra cara que podemos analizar es la cara C', ¿no? Como se puede ver en la imagen, nuestro ángulo en este caso va a ser de 180 grados, ¿no? Es decir, que nuestro flujo va a ser nuevamente diferente de 0, por lo que podemos pasar a realizar las operaciones para calcularlo. Para calcular el flujo eléctrico en esta cara C', es necesario seguir los siguientes pasos. Nuevamente sabemos que nuestro campo eléctrico tiene este módulo 4 más 3 y al cuadrado en dirección j, por lo que debemos nuevamente ubicar la cara C' y nuevamente saber cómo se calcula el área. En este caso, nuestra cara C' cambia la ubicación, ¿no? Y ya no va a ser I sub 0 más B, solamente va a ser I sub 0, ya que esa es la distancia que tiene el eje de coordenadas, ¿no? Y en este caso, nuestra área sí va a ser A por C, pero ya no es en dirección J, sino que es en dirección menos J. Por lo tanto, el área va a estar dada por menos AC en dirección menos J. Bueno, nuevamente partimos de la ecuación, vamos a utilizar la misma metodología. Partimos de la ecuación de que nuestro campo eléctrico, de que nuestro flujo eléctrico, perdón, es igual al campo eléctrico por el área. Y nuevamente sustituimos en nuestro módulo de campo eléctrico la ubicación. Por lo tanto, nuestro módulo de campo eléctrico queda igual a 4 más 3, ahí sustituimos, y sub 0 al cuadrado, en dirección J. Pasamos a sustituir, ponemos el campo eléctrico por el área, aquí tenemos nuestro campo eléctrico en dirección J, y nuestra área en dirección menos J, y haciendo las operaciones vamos a llegar a que el flujo 2 o el flujo de la cara C' va a ser igual a menos 4A por C menos 3A por C por I sub 0 al cuadrado. Y ese es nuestro flujo de la cara C'. Al tener los flujos de ambas caras podemos pasar a sumarlos con la intención de obtener el flujo eléctrico total. Sabemos que los flujos que calculamos nos dieron la cara C, nos dio este resultado, la cara C' nos dio este resultado. Por lo tanto, el flujo total va a ser la suma de estos dos flujos. Pasamos a sustituir entonces, el flujo 1 está por aquí, 4A por C más 3A por C y sub 0 más B al cuadrado. Y aquí tenemos que tener cuidado con el signo del flujo 2 es negativo, acá
positivo, pero acá es negativo, por lo tanto nos va a quedar menos 4a por c menos 3a por c por i sub 0 al cuadrado. Como observamos aquí, este 4a por c acá es positivo, acá es negativo, por lo tanto podemos tacharlo, se nos va. Continuando, tenemos que desarrollar el cuadrado de este binomio, que está aquí. Luego, el resultado que nos dé el cuadrado de este binomio, debemos multiplicarlo por 3 por a por c, que lo tenemos aquí abajo desarrollado. Observando este 3 por a por c por i sub 0 al cuadrado, aquí lo tenemos positivo, aquí lo tenemos negativo, por lo tanto también se nos va, tachamos. Nuestro flujo total queda 6a por c por i sub 0 por b más 3 por a por c por b al cuadrado. Si factorizamos esto, nuestro flujo va a ser igual a 3 por a por b por c, 2 por i más b. Este entonces va a ser el resultado de nuestro flujo total. Ya que tenemos la ecuación de flujo eléctrico total, podemos pasar a sustituir por los datos que nos da la letra, ¿no? Aquí tenemos la ecuación de flujo eléctrico total, que la deducimos recién. Y aquí están los datos que nos da la letra, ¿no? A es 0,5 metros, B 0,4 metros, C 0,3 metros e I sub 0 es 0,2 metros. Si sustituimos en nuestra ecuación, vamos a obtener que el flujo total, el flujo eléctrico, perdón, va a ser, aquí tenemos, y esta operación nos va a dar 0,144 newton por metro al cuadrado sobre coulomb. Si utilizamos la relación que hizo Gauss entre el flujo eléctrico y la carga, utilizando la ecuación de flujo eléctrico es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0, que es la permitida en el vacío, despejamos esto y nos va a dar que la carga neta es igual a 1,2744 por 10 a la menos 12 coulomb. Teniendo en cuenta que nuestro epsilon 0 vale 8,85 por 10 a la menos 12 coulomb al cuadrado por newton por metro cuadrado. Bueno, y esta va a ser la carga neta entonces encerrada en la superficie. Bueno, muchas gracias, espero que hayan entendido el ejercicio y bueno, gracias por escucharme.